Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver la parte de contenido de la clase 3 respecto de los distintos sistemas de control de constitucionalidad que no habíamos visto en la clase que dimos vía Zoom. Y voy a tratar de que este video sea lo más conciso y concreto posible porque entiendo que el tema está muy bien tratado en el material que tienen dado, en particular en el texto de Hayton sobre sistemas de control de constitucionalidad. Igualmente vamos a subir un texto más de Nino sobre el particular para que puedan profundizar en este tema. ¿Cuál es el asunto? Primero, la Constitución es suprema, tenemos una norma que debe ser objeto de respeto y para garantizar este respeto, el sistema prevé alguna metodología, alguna forma, alguna institución que haga respetar esa supremacía constitucional. Para lograr esto, básicamente, hay tres modelos puros. ¿Está bien? ¿A qué se refiere modelos puros? Son modelos que tienen rasgos distintivos de tipo teórico, formal. En general, los sistemas legales o las instituciones políticas concretas de los distintos países en ningún caso son puros, siempre tienen algún grado de mixtura con otros o toman algunas características del sistema y otros no toman. Pero bueno, volviendo al tema de los modelos puros, básicamente hay tres modelos puros. El primer modelo es el de no control de constitucionalidad. Ustedes me dirán, pero ¿estabas hablando de control de constitucionalidad? Bueno, sí, hay sistemas que básicamente es el sistema británico, que no es el sistema que hoy impera en el Reino Unido en general, hoy están en retroceso, pero sí impera en Holanda, impera en Nueva Zelanda y todavía impera en gran medida en el Reino Unido, donde los tribunales no pueden controlar la constitucionalidad de las decisiones del Parlamento y no hay ningún mecanismo que no sea el propio Parlamento para resolver si una norma es o no respetuosa del derecho constitucional y del derecho consuetudinario. Ustedes saben que el derecho británico se basa en la costumbre y en el common law, tiene una fuente normativa distinta y por eso el sistema también es distinto. Hay un precedente muy viejo, Bontam, de la justicia del Poder Judicial de Gran Bretaña, en donde un tribunal declaró la inconstitucionalidad de una norma y todos lo miraron como, ¿de qué está hablando? Y nunca más hubo un fallo al respecto, salvo un precedente nuevo, creo que tiene un año, en donde se declaró la inconstitucionalidad de una norma. ¿Pero por qué? Porque en Gran Bretaña viene llevando un trayecto hacia el control judicial. Por primera vez, hace unos pocos años, se instauró una Corte Suprema de Justicia en el Reino Unido y esta Corte Suprema de Justicia dictó un fallo declarando la inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, del cierre del Parlamento por el primer ministro hace un año. Pero es totalmente excepcional y en Gran Bretaña están haciendo sus primeros pasos. Pero el modelo puro implica la soberanía del Parlamento. Si el Parlamento dice A, es A. No hay ningún juez que pueda venir a decir absolutamente nada respecto de esta decisión. Soberanía pura del Parlamento, sumamente respetuoso o pro-democrático, por decirlo así, en un sentido, en que la decisión de la mayoría de los representantes es la ley suprema y los jueces deben acatarla, no modificarla o nulificarla. Ese es el sistema británico de no control de constitucionalidad. El segundo sistema es el modelo europeo continental, ¿está bien? Que se denomina concentrado. El modelo de control judicial concentrado. ¿Qué quiere decir esto de concentrado? Primero, es un modelo que implica que hay un órgano que controla la constitucionalidad de los jueces, no todo, de las normas, perdón. Los jueces en general no pueden decretar la inconstitucionalidad de una norma, sino que hay un ente en particular que puede ser político o judicial o mixto, que es el que va a entender en los temas de cuando se pida o se requiera o alguien alegue que es inconstitucional una norma. ¿Por qué? Tienen también una desconfianza muy grande en este sistema hacia los jueces. Después vamos a ver los problemas, cómo es el control judicial de constitucionalidad, las objeciones al control judicial, los problemas que tienen. En estos sistemas propios de Europa continental, donde
El Poder Judicial siempre fue objeto de grandes resistencias porque se lo ve vinculado con el antiguo régimen, y el régimen político y democrático de Europa Occidental está fundado en los parlamentos. Este modelo lo que requiere, lo que viene a traer es un sistema de control unificado, por eso concentrado, en donde un órgano pueda entender eso, y ese órgano en general no es parte del Poder Judicial, en general es parte de una institución como una Corte Constitucional o un Consejo de Estado, que puede estar compuesto por miembros, por políticos o por juez, o por políticos solos, por políticos y jueces, pero en general no es parte del Poder Judicial. Por ejemplo, en Francia, el Consejo está formado por todos los expresidentes del país, más otros funcionarios. En Alemania está también por representantes de las provincias, que se llaman Land, de la función judicial y de estamentos políticos. Bueno, hay distintas formas de organización. En eso está bueno el texto de Nino que les voy a subir, en donde básicamente el sistema concentrado, ¿qué implica? Primero, un órgano, uno solo, que puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Ese órgano tiene funciones políticas, porque el control de constitucionalidad y la decisión de declarar inconstitucional una norma es entendida por este sistema como una decisión eminentemente política, entonces tiene que estar a cargo de un ente que no sea el judicial, ¿está bien? Que en estos sistemas se lo ve como sistemas de administración de justicia, ¿está bien? Administran justicia, por eso en Francia se habla de esto, de la administración de justicia, y en la Argentina y en el modelo norteamericano hablamos de poder judicial, porque es un poder del Estado. Bueno, esto viene con una comprensión y un diseño institucional integral, ¿está bien? El creador de este sistema es Kelsen, la constitución señera en esto, la constitución austríaca de 1919, y implica, ya les digo, un ente concentrado que declara la inconstitucionalidad de la norma, y en general el efecto de esa declaración de inconstitucionalidad es la derogación, la salida de la norma del plexo normativo del país, o sea, sería como un veto o una derogación de la norma con los efectos que le dé el tribunal, puede ser de derogación o de anulación. Ese control puede ser concreto, o sea, en un caso concreto, o puede ser abstracto, puede ser porque lo decidan en general sin un caso concreto, no tienen la concepción de que el Tribunal Constitucional debe resolver casos, que eso es algo que vamos a ver cómo funciona en el sistema de control judicial, o sea, no tiene que haber una controversia entre dos partes que requiera la aplicación del derecho, sino que puede ser sin que haya un conflicto concreto. Y a su vez, por esta misma característica, puede ser preventivo o remedial, o puede ser posterior. Puede ser, de hecho, puede el sistema prever que como parte del proceso de sanción de leyes, la ley o el proyecto tenga que pasar por este consejo o por este tribunal constitucional para que controle si ese proyecto es o no respetuoso de la Constitución. Entonces puede ser que sea antes de que se genere el conflicto o después. Y puede dar distintos tipos de respuesta. Pero lo principal respecto al concentrado es, primero, que no requiere un caso concreto, puede ser abstracto. Segundo, los efectos. En general es erga omnes, o sea, afecta a todos y tiene efecto de eliminar la norma del ordenamiento. Y puede ser remedial o preventivo. Ese es el sistema concentrado de control de constitucionalidad. Y por último, está el control judicial de constitucionalidad, que es una creación norteamericana y le da esa función a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Esto es fundamentado por Hamilton en una obra que es el Federalista número 78, que se las voy a subir también, y se caracteriza por las siguientes distinciones. Primero, es difuso. Todos los jueces del sistema tienen la atribución de declarar la inconstitucionalidad de la norma. Segunda característica, es posterior a la sanción de la norma y es cuando existe un caso concreto. O sea, como los jueces están obligados en este sistema a resolver conflictos entre personas o entre personas y el Estado o entre particulares o autoridades públicas,
el juez solo puede entender en el marco de un caso. ¿Cuándo se da un caso? Cuando hay al menos dos partes que tienen pretensiones, o sea, que buscan cosas distintas, una que le paguen una indemnización y otra que no pagarla, y que para resolver esa diferencia haya que aplicar el derecho. Ahí, si se dan esas circunstancias, hay un caso en los términos clásicos del control judicial de constitucionalidad y eso habilita a que un juez entienda en esa contienda. Esto es lo que requiere el control judicial de constitucionalidad. Un caso. Por eso siempre es posterior al caso, y de hecho la inconstitucionalidad o no de la norma se va a dar en cuanto a los hechos del caso, porque una norma puede llegar a ser constitucional casi en abstracto, si uno la ve sin el caso, y si uno la ve jugando con una situación particular, puede generar una inconstitucionalidad por discriminación o por lo que sea. Con lo cual, este control, al ser por el caso concreto, delimita mucho el poder del juez, porque el juez, el efecto de esto va a ser que la declaración de inconstitucionalidad no invalida la norma, sino que lo que va a hacer es que no se aplica el caso concreto, con lo cual la norma sigue vigente en el ordenamiento, a diferencia del concentrado que ya no está vigente. En el sistema difuso de control de constitucionalidad la norma se mantiene. Lo que pasa es que en ese caso no se aplica. Y en el sistema norteamericano, que tiene, el sistema puro tiene una característica que se llama stare decisis, que es la regla del precedente. O sea, los precedentes que van dando los jueces y los tribunales en la resolución de los casos es de cumplimiento obligatorio para los jueces siguientes, para los próximos casos. Por eso ustedes ven tanto en las películas norteamericanas, los abogados en los sistemas de que hay regla de precedente, discuten, o gran parte de la discusión es si los hechos del caso se resuelven con el fallo Smith contra Illinois, o los hechos del caso en realidad caen sobre Gómez contra Estado de Arizona. Entonces, por eso es tan importante en el sistema de control difuso los hechos del caso con la vinculación jurídica. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad y el control de constitucionalidad se va a dar respecto de este caso, de lo que le pasó a Gómez en Arizona. ¿Está bien? Si mi caso es igual o similar a Gómez contra Arizona, esa regla de derecho se me va a aplicar a mi caso. Pero si no es igual, no se va a aplicar esa regla de derecho y habrá que buscar otro precedente que prevea alguna situación similar o crear uno nuevo. Lo importante del sistema de control de regla de precedente es que si yo puedo subsumir mi caso en Gómez contra Arizona, el juez tiene que resolver lo mismo que se resolvió en Gómez contra Arizona. No puede resolver algo distinto. Con lo cual, en el sistema puro de control judicial de constitucionalidad, lo que tenemos es que el control lo ejercen los jueces. ¿Está bien? El poder judicial, que controla lo que es parte del sistema de frenos y contrapesos que vimos, que diseña Madison, Hamilton y Jay, y que está expuesto en el Federalista. La función del Poder Judicial es esa dentro del sistema de frenos y contrapesos: controlar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Cuándo ejerce ese control? En los casos concretos que se presenten. Cuando alguna norma, cuando algún acto de autoridad le genere a algún particular o el Estado se considere dañado en sus derechos. Si no hay un daño en sus derechos, si alguien no se considera dañado, afectado por esa decisión o por ese acto, por esa norma, no pueden entrar los jueces a controlar la constitucionalidad de nada. Por eso tiene que haber un sujeto que manifieste que esa norma, ese acto le viola sus derechos, otro ente o sujeto que diga que eso no es así y que para resolver eso haya que aplicar el derecho vigente del país. Ahí es donde adquiere la potestad el Poder Judicial de controlar la constitucionalidad y resolver ese caso. Solo resuelve casos, no resuelve situaciones abstractas, como el sistema concentrado. Con lo cual, esto va a generar muchos efectos. El principal es que la decisión solo va a afectar a las partes en conflicto, solo a Gómez y solo a Arizona. ¿Está bien? No va a tener un efecto de derogación de la norma si se declara inconstitucional, ni mucho menos, sino que va a quedar un precedente de que, por ejemplo, Basta Rica, que cuando se le encuentra a una persona droga en cantidad muy pequeña,
y es para consumo personal, eso no debe ser penado. Ahora, la ley de estupefacientes sigue penando la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Está bien? Ahora, lo que tenemos es un precedente que dice que eso está mal. En cada caso que sea igual a Bastarrica o a Riola, nosotros podremos pelear en un tribunal de que no haya una pena por esa situación. Pero la norma sigue vigente. Esto en el concentrado sería distinto. La norma no estaría más vigente y no detendría a nadie más por eso. En el sistema difuso se sigue deteniendo a gente por eso, a pesar de que haya pronunciamientos. Ahora, ¿cómo en el sistema puro se genera que esto sea útil socialmente? Con la regla del precedente. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes habrán visto en una película norteamericana, en cualquiera, que le leen los derechos a los detenidos. Bueno, eso no está en ninguna ley. Eso sale de un fallo, Miranda, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que la Corte Suprema dijo que en todos los casos de detenciones, para que sea válida la detención, la policía debe leer esto, y le emitió ese texto. Bueno, ahí esa decisión se considera obligatoria para todas las policías, para todas esas situaciones de arresto, y por eso la policía lee los derechos, tiene derecho a permanecer en silencio, bla, 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 todo lo que ya sabemos hasta el cansancio y que hemos visto en películas norteamericanas. ¿Está bien? Con lo cual, la regla del precedente tiene como finalidad esto de que los precedentes, si bien no derogan, no destruyen, lo que hace es obligar a los tribunales a fallar de la misma manera, y también la administración, por ejemplo, y el Congreso, sabe de que esa regla va a ser sujeta a invalidación constante por parte de los tribunales, con lo cual le da un incentivo a que la modifique. ¿Está bien? Y la regla de precedente es obligatoria en forma horizontal y vertical. O sea, si la Corte Suprema de los Estados Unidos establece alguna regla de derecho, esa regla es obligatoria para todos los tribunales inferiores federales. En principio también para los estaduales, pero ahí vamos a tener algunos temas producto del sistema federal norteamericano. Pero todos los tribunales federales tienen que seguir ese precedente, aunque opinen lo contrario. Y horizontalmente también juega, o sea, pero el mismo tribunal puede modificar su decisión si da nuevos argumentos. O sea, la Corte sí puede modificar sus propios precedentes, pero no los tribunales inferiores. Si un tribunal a una situación que encaja en un precedente no lo aplica, esa decisión es arbitraria y va a ser revocada por una instancia superior. ¿Está bien? En la Argentina impera este sistema, el sistema de control judicial de constitucionalidad, pero sin la regla del precedente. O sea, en la Argentina no es obligatoria la regla del precedente. Lo que hay es una regla del precedente atenuada, ¿está bien?, que la Corte la ha establecido, entre otros, en el caso Cerámica San Lorenzo, y en otros casos más la ha robustecido, pero no existe la regla del precedente en los mismos términos que la norteamericana. ¿Está bien? En nuestro país es un sistema de control judicial difuso sin regla del precedente. El resto es como el sistema norteamericano. Bueno, hasta acá, en principio, a grandes rasgos, los tres sistemas de control judicial. En la clase próxima vamos a ver en detalle el control judicial de constitucionalidad en la Argentina. Les mando un abrazo grande a todos y a todas. Espero que les sea útil.